Es muy común encontrarnos con fotografías como esta, donde tenemos una luz muy dura que nos está provocando sombras muy marcadas. Esto hace que perdamos detalle en algunas zonas, además de que la imagen se ve demasiado contrastada. ¿Cómo podemos corregir esto fácilmente? Tenemos una función que se llama Shadow Highlights o sombras y altas luces y la encontramos acá en Image. Le damos en ajustes o en adjustments y acá abajo está Shadow Highlights. Le damos clic y nos va a aparecer aquí esta ventana. Tiene una interfase muy fácil en realidad. Aquí arriba tenemos las sombras y acá abajo tenemos las altas luces. Amount significa cantidad, entonces nosotros aquí podemos mover la cantidad que queremos aclarar o oscurecer según sea el caso. Nosotros le movemos ahí, vemos precisamente cómo esta zona de sombras me la está aclarando, está corrigiendo ese problema que tenía de alto contraste. Vemos acá arriba también las sombras que tenemos en el edificio, cómo se aclaran, y acá también, donde está esta persona. Entonces nosotros podemos corregirlo aquí fácilmente. También las altas luces, si nosotros queremos corregir, por ejemplo, aquí el detalle que tenemos en el muro, o obviamente los detalles que tenemos aquí en el camello, eh, movemos aquí y por ahí más o menos. Entonces, es en realidad una interfase muy sencilla, solo tiene dos controles, aunque si se fijan acá abajo, tenemos esta opción que dice Show More Options o mostrar más opciones. Nosotros le vamos a dar clic aquí y vamos a ver qué es lo que sucede. Nos va a desplegar una interfase un poco más compleja. En realidad es muy sencilla también. Tenemos aquí el primer cuadro de las sombras, el segundo cuadro de las altas luces y acá abajo tenemos otro tipo de ajustes, como el color, corrección de color y el contraste. Entonces, vamos a comenzar por las sombras. El amount, como habíamos dicho, es la cantidad. Si yo tengo aquí el amount en cero, todo lo que haga después no va a tener ningún efecto. Entonces vamos a dejarlo como lo habíamos puesto en 57. Acá abajo tenemos el tonal width o el ancho tonal. Esto simplemente va a afectar la cantidad del ajuste que vayamos a hacer. Podemos aumentar el contraste o disminuirlo. Hay que tener cuidado de que la imagen no se aplane demasiado, es decir, que no perdamos demasiado contraste y que se empiece a ver como lechosa. Si yo lo subo demasiado, vean cómo se empieza a ver como lechosa la imagen. Entonces, obviamente cada imagen va a reaccionar de diferente manera. Nosotros vamos a hacer el ajuste dependiendo de la imagen. Vamos a dejarlo por lo pronto así. Y acá abajo tenemos el radius o el radio. Esto nos va a afectar el rango, es decir, qué tanto va a afectar estos cambios que vamos acá arriba. Y de alguna manera va a hacer que la transición entre luces y sombras sea más suave. Nosotros podemos verlo aquí en las sombras que provoca el edificio. Hay como unas líneas de sombras duras que ven demasiado marcadas. Si nosotros subimos el radio, la transición se va haciendo más suave y esas líneas van a desaparecer. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ponerle 150, un número cerrado. Luego acá abajo tenemos el control de las altas luces. Es exactamente lo mismo. Podemos mover la cantidad del contraste. Tal vez vamos a dejarlo por ahí. Y el radio vamos a aumentarlo un poco para suavizar la transición. Y listo. Acá abajo en los ajustes, solo vamos a fijarnos en el Mid-Tone Contrast o ajuste de los medios tonos, ya que el Color Correction lo único que va a hacer es bajarnos la saturación de algunos tonos o aumentarla. Entonces esto lo vamos a dejar así como lo teníamos en 20 y aquí en Mid-Tone Contrast le vamos a poner hasta 15 para aumentar un poco el contraste en el caso de que lo llegáramos a perder por los cambios que pudimos haber hecho acá arriba. Si nosotros le damos aquí en Preview, vamos a ver el cambio, como mejora muchísimo la imagen, a diferencia del original. Podemos salvar esto como nuestros valores default, los valores preestablecidos, y le damos OK. Entonces ya tenemos ahí el ajuste a nuestra imagen. Solo habría que considerar que este ajuste que hemos hecho es destructivo, es decir, que estamos trabajando sobre la capa original y no vamos a recuperar los valores originales a menos que nos regresemos estados acá en la historia. No tenemos aquí en nuestro panel de ajustes este comando, el de Shadow Highlights o luces y sombras, lo tenemos solamente acá en Image y Adjustments o imagen y ajustes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este ajuste que nosotros estamos haciendo sea no destructivo? Vamos a regresarnos, le voy a dar comando Z o control Z en Windows. Vamos a tener nuestra imagen original. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a convertir el background en capa. Recuerden que para hacerlo solo tenemos que dar doble clic.
Va a aparecer ahí una pequeña ventana, le vamos a decir que sí, ok, layer 0. Y ahora que lo que vamos a hacer, esta capa la vamos a convertir en un objeto inteligente. Le damos clic con el botón derecho del mouse, le damos Convert to Smart Object, le voy a dar comando Z, también lo podemos hacer acá arriba en Layer, y donde dice Smart Objects, le decimos Convert to Smart Object. Tenemos esas dos maneras, obviamente con el mouse es mucho más rápido. Ya que le dimos a esta capa la propiedad de objeto inteligente, ahora sí nos vamos a los ajustes, nos vamos a Image, Adjustments y Shadow Highlights o luces y sombras. Va a aparecer ahí nuestra interfase o nuestro cuadro de diálogo donde nosotros ya hemos guardado unos valores predeterminados. Le damos OK y fíjense qué es lo que va a suceder. Van a aparecer ahí diferentes iconos. Este icono nos va a indicar que tenemos ahí un efecto de filtro y este es el icono que aparece cuando tenemos un efecto en la capa. Entonces nosotros podemos ocultarlo, podemos revelarlo. Tenemos aquí un ojo para ocultar el efecto del filtro. Es un filtro inteligente, aquí dice Smart Filters. Eso significa que es un filtro que podemos editarlo en cualquier momento o podemos eliminarlo si así lo quisiéramos. Si yo arrastro esto con clic sostenido al bote de basura, voy a eliminar el efecto del filtro. Para volverlo a poner tendría que irme igual a Image, Adjustments o Ajustes, Shadow Highlights y OK. Entonces vuelve a aparecer. Entonces, si yo lo quiero editar, le doy doble clic acá abajo donde dice Shadow Highlights. Me va a aparecer ahí mi interfase. Tal vez yo quiero subirle un poco más el contraste. Bajarle un poco las altas luces. Y listo, le doy OK. Entonces, este filtro es completamente editable y lo mejor de todo es que yo conservo la información original de mi capa. OK, esto podemos hacerlo con cualquier comando que no tengamos aquí en nuestro panel de ajustes. Simplemente lo que tenemos que hacer es convertir nuestra capa en un objeto inteligente. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos controlar el ajuste en las luces y las sombras. Como ven, es muy efectivo y podemos obtener muy buenos resultados.